Bienvenido a la introducción a la votación ponderada. En esta lección definiremos la votación ponderada, utilizamos el formulario de corta duración para la votación ponderada, y también definimos el dictador veto power y dummy en un sistema de votación ponderado. La votación ponderada da a algunos votantes diferentes cantidades de influencia o peso relativo al resultado de una elección. Esto es práctica común a menudo cuando se trata de las reuniones corporativas de accionistas, cuando los accionistas que votan el peso se basan en cuánto muchos comparten propios. Cuanto más comparte alguien, más peso de su voto. Las condiciones que deben cumplirse para un ganador podrían ser una mayoría simple, pero también podrían tener diferentes requisitos para seleccionar un ganador. Cada individual o entidad que lanza un voto se llama jugador en la elección. A menudo se mencionan como P-1, P-2 o PPN, donde N es el número total de votantes. A cada jugador se le da un peso, que representa ustedemente cuántos votan que obtienen. La cuota es el peso mínimo necesario para aprobar el voto, o el peso necesario para la propuesta, para ser aprobado. Un sistema de votación ponderado a menudo será representado en forma corta como vemos aquí, donde Q es la cuota, W-1 es el peso del jugador 1, W-2 es el peso del jugador 2 y siguiente. Echemos un vistazo a un ejemplo. Queremos escribir un posible sistema de votación ponderado para la siguiente situación. Una empresa tiene 5 accionistas. Estos accionistas tienen la siguiente participación de propiedad en la empresa dada aquí como porcentajes. Están intentando decidir si deben invertir en una nueva línea de productos para crecer la empresa. La empresa reglamenta el estado que una mayoría de la propiedad, más del 50%, tiene que aprobar la decisión, porque la propiedad se otorga en porcentajes, y la cuota tiene que ser más del 50%. Comenzaremos con la cuota, que comenzaremos a los 51, y luego un colón seguido por el peso de cada propiedad, que también podemos pensar como el número de votos dado a un votante basado en su porcentaje de propiedad. Entonces, podríamos enumerar el peso como 30, 25, 20, 15, 10. Esto sería un sistema de votación ponderado posible para esta situación, pero hay un número infinito de sistemas de votación ponderada que podríamos crear para esta situación. Para tener un sistema de votación significativo, debe haber límites en la cuota. Número 1, la cuota debe ser más de la mitad del número total de votos, porque aviso como si no fuera, podría tener más peso contra una propuesta y todavía podría pasar. Y número 2, el cuota no puede ser más grande que el número total de votos porque si no haya propuesta nunca pasaría. Un jugador será un dictador si su peso es igual o superior a la cuota. El dictador también puede bloquear cualquier propuesta de pasar. Los otros jugadores no pueden alcanzar la cuota sin el dictador. Mirando este sistema de votación ponderado aquí, aviso como el jugador 1 tiene un peso de 21, que es más que la cuota, y por lo tanto el jugador 1 es un dictador. También aviso, el jugador 1 tiene la capacidad de bloquear cualquier propuesta porque si el jugador 2 y el jugador 3 forman un grupo, todavía solo tienen un peso de 6 más 3 o 9, bajo la cuota. Para que podamos ver, de nuevo, el jugador 1 es un dictador. Siguiente, un jugador tiene veto poder si su apoyo es necesario para que se alcance la cuota. Es posible que más de un jugador tenga veto power o que ningún jugador tenga veto power. Mirando este primer ejemplo aquí, aviso como el jugador 1 no es un dictador, pero si el jugador 2 y 3 forma un grupo, solo tienen un peso de 26, que está por debajo de la cuota. Y por lo tanto, se requiere que Player 1 alcance la cuota. Y por lo tanto, el jugador 1 tiene veto poder, pero aviso como si el jugador 1 y el jugador 3 forman un grupo, tienen un peso de 30, que alcanza la cuota. Así que el jugador 2 no está requerido para alcanzar la cuota. Y si el jugador 1 y el jugador 2 forman un grupo, tienen un peso de 34, otra vez más que la cuota, así que no se requiere el jugador 3 entonces, de nuevo, podemos decir que ese jugador tiene veto power. Mirando nuestro segundo ejemplo aquí, aviso que otros jugadores son dictadores, y si el jugador 1 y el jugador 2 forman un grupo, llegan a la cuota. Si el jugador 1 y el jugador 3 forman un grupo, llegan a la cuota. Y también si el jugador 2 y el jugador 3 forman un grupo, llegan a la cuota. Así que no se requiere que un solo jugador alcance la cuota y por tanto, ningún jugador tiene veto poder. Siguiente, un jugador es un dummy si su voto nunca es esencial para que un grupo alcance la cuota. Mirando este sistema,
Aviso: como nunca se requiere el jugador 3, el jugador 1 y el jugador 2 pueden hacer cuota, pero el jugador 1 y el jugador 3 no pueden alcanzar la cuota porque tenían un peso de 14. Si el jugador 2 y el jugador 3 forman un grupo, tienen un peso de 12, de nuevo, que está debajo de la cuota. Y por tanto, el jugador 3 nunca es esencial para alcanzar la cuota, por lo que podemos decir que el jugador 3 es un jugador dummy. Ahora, miremos algunos ejemplos para revisar todos estos conceptos. Queremos considerar el siguiente sistema de votación ponderado. Preguntamos primero cuántos jugadores hay. Habría 1, 2, 3, 4 jugadores. A continuación, ¿cuál es el número total de votos o peso? Bueno, eso sería 8 más 8 más 8 más 2 es igual a 26, así que diremos que hay un total de 26 votos. La cuota sería 18. Ahora queremos identificar cualquier dictador, pero aviso: como ninguno de los pesos es mayor o igual a la cuota de 18. Y por tanto, ningún jugador es dictador. También queremos identificar si cualquier jugador tiene veto power, lo que significa que su apoyo se requiere para alcanzar la cuota. Por ejemplo, aviso: como si consideramos al jugador 2, 3 y 4 8 más 2 es igual a 18, que alcanza la cuota y por lo tanto, el jugador 1 no es requerido. Y podemos decir lo mismo para el jugador 2 y el jugador 3. Y aviso que si el jugador 1, 2 y 3 forman un grupo, por supuesto, llegan a la cuota para que el jugador 4 no es esencial. Y por tanto, ningún jugador tiene veto poder. También queremos identificar a cualquier jugador dummy. Un jugador dummy es un jugador que nunca es esencial para alcanzar la cuota, pero solo demostramos que si el jugador 2, 3 y 4 forma un grupo, o una coalición. Aviso: 8 más 8 es igual a 16 y por tanto, el jugador 4 está requerido para alcanzar la cuota. Y por lo tanto, el jugador 2 no es un jugador dummy. En este caso no hay jugadores dummy. Miremos otro ejemplo con las mismas preguntas, pero un sistema de votación ponderado diferente. De nuevo, la primera pregunta es: ¿cuántos jugadores hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5 jugadores. El número total de votos, o el peso, sería 18 más 5 más 3 más 3 más 1 es igual a 30. Así que decimos el número total de votos es 30. La cuota está aquí a la izquierda del colón. Así que la cuota es 16. Aviso: en este sistema tenemos un dictador. Aviso: el jugador 1 tiene un peso. Es mayor o igual a la cuota de 16. Así que el jugador 1 es un dictador. También queremos identificar a cualquier jugador que tenga veto poder, lo que significa que sus votos se requieren para alcanzar la cuota. Si consideramos jugadores 2, 3, 4 y 5, su peso total sería 5 más 3 más 3 más 1 es igual a 12, que está debajo de la cuota. Y por lo tanto, aviso: al jugador 1 siempre sería requerido alcanzar la cuota. Y por tanto, el jugador 1 tiene veto poder. También queremos identificar a cualquier jugador dummy. Recuerda, un jugador dummy nunca es esencial para alcanzar la cuota. Aviso: si los jugadores 2, 3, 4 y 5 forman un grupo, o una coalición, todavía solo tienen un peso de 12, que está debajo de la cuota. La única manera de alcanzar la cuota es con el apoyo del jugador. Y por lo tanto, el jugador 2, 3, 4 y 5 son jugadores dummy desde ninguno de ellos son esenciales para alcanzar la cuota. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Aquí no sabemos la cuota, pero se nos da el peso de los 5 jugadores. La primera pregunta es: ¿cuál es el valor más pequeño que puede tomar la cuota Q? Recuerde, la cuota tiene que ser más de la mitad de los votos para que encontraremos la suma de estos votos, o estos pesos, y dividir por 2. Y entonces Q tiene que ser mayor que ese valor. Tenemos 14 más 10 más 6 más 2 más 2. Dividido por 2 igual 34 dividido por 2 igual 17. Recuerda, la cuota tiene que ser más de media. Y desde medio sería 17 votos, o un peso de 17, que significa que el menor valor de Q tendría que ser 1 más de 17 o 18, desde que no haríamos una fracción de un voto, o una fracción de un peso. Entonces, el valor más pequeño de Q es 18. El valor más grande sería el número total de votos, que acabamos de encontrar fue 34. 14 más 10 más 6 más 2 más 2. Así que el mayor valor de Q es 34. Y luego, ¿cuál es el valor de Q?
La cuota, si se requiere al menos 2/3 de los votos para aprobar una moción. Bueno, eso sería 2/3 por 34, 34 que sería 68/3, lo que resulta aproximadamente 22.7. Así que tenemos que redondear hasta 23. Así que si se requiere al menos 2/3 de los votos, Q sería 23. Espero que encontraras esta útil.